me voy hacia atrás. Cuando me voy hacia atrás, todo el peso del módulo prácticamente iba a caer hacia mí, que son los ojos ciegos. Los ojos ciegos es gente que solo ve lo superficial, es decir, solamente ve un numerito en Instagram. Todo eso debemos de practicarlo día a día, porque eso Dios lo ve. Sergio Casillas. Es correcto. Pues me da mucho, mucho gusto de al fin conocerlo ya, digamos, personalmente, pues, porque he visto algunos de sus videos, algunos de sus cortos, y no había visto realmente mucho, pero como no teníamos un día específico en el que íbamos a hablar, y yo estaba, va de tratar de contactar a mi tocayo, para ver si me daba alguna información para poder tener idea de lo que íbamos a conversar. Pero ahora que fui yo por él, le estaba yo contando, a mi tocayo. Me puse a pedirle a Dios, porque este contenido al que yo me dedico, y yo sé que ustedes también, tiene mucho que ver con el reino de Dios. Y pienso que todos hemos pasado de una forma o de otra en diferentes influencias, en diferentes, no sé, religiones, conocimientos de Dios de cierta manera. Pero bendito Dios, porque Dios mismo nos ha ido guiando, nos ha ido llevando como de la mano. Siempre, siempre. Dios siempre está con nosotros. Para Él mostrarnos realmente su propósito divino para el cual Él nos ha creado. Entonces vuelvo a lo de querer saber qué conversar con Sergio Casillas. Te puedo contar un poco de cómo llegué a Dios. Pues le cuento, le cuento, le cuento. ¿Sabes? Y Dios puso en mi corazón, de lo que me mandó, de lo que me puso en mi corazón, que habláramos acerca de su emprendimiento, de apoyarles a ustedes, de ser parte de su equipo y ayudarlos a ustedes de cierta forma en el emprendimiento que tienen ustedes, que está enfocado a juventud, a personas que tienen el deseo de difundir el reino, pero no saben cómo. Tienen deseo de compartir su testimonio de vida, no saben cómo. Pero como Dios en su infinito y gran propósito les ha ido preparando a ustedes, a Sergio, a Julio, a otros más, y a Dios los ha venido entrenando como sus guerreros. Entonces ahora ustedes están compartiendo ese aprendizaje, esas enseñanzas que Dios les ha ido permitiendo obtener con su gran sabiduría, porque toda esa sabiduría viene de Dios. Entonces, seguía, ayuda, conversen acerca del emprendimiento que ellos tienen. Me manda Julio la información, me voy a varias partes que están ahí como de información y veo el principal que me llamó mucho la atención, su historia. Queremos saber su historia, por favor. Muy bien. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor, un placer platicar con alguien más que tiene sobre todo, compartimos la fe, compartimos esa visión de Dios. Y bueno, en este espacio, pues es una gran oportunidad para contar un poquito de dónde viene todo mi nueva identidad arraigada hacia Dios. Que a ver, yo he pasado, a pesar de mi corta edad, he pasado por muchos procesos de transformación y de cambio. Yo creo que desde que crecí, siempre yo tenía curiosidad de descubrir las cosas que hay allá afuera, encontrar respuestas. ¿Por qué estamos aquí? Recuerdo cuando, para dar un poco de contexto, yo crecí en cuna católica.
que por ahí he escuchado también en parte de los invitados, compartimos algo parecido. Y una de las partes que yo siempre me cuestionaba era, por ejemplo, cuando hablaban del jardín del Edén. Recuerdo cuando llegamos a la lección, yo tenía, yo creo que 9 años, 10 años, y decían, es que hay un paraíso, y es que existe el infierno, pero yo decía, ¿dónde está? ¿Dónde está el paraíso? ¿Cómo se llega ahí? ¿Qué es eso del jardín del Edén? ¿Y por qué Adán y Eva? Y a veces las personas se quedaban como en lo superficial, decía, pues estos niños con esto les basta. Y a mí me surgían más preguntas. Yo decía, pero ¿por qué luego expulsaron a Adán del paraíso? ¿Qué fue lo que hizo entonces? ¿Qué simboliza la manzana? Yo empezaba siempre a tratar de buscar respuestas a esas preguntas, esos cuestionamientos. Va avanzando el tiempo. Curiosamente a mí, yo siempre he notado algo, señor Julio. A final de cuentas, Dios nos habla de diferentes maneras, a cada uno de nosotros. Hay Sí. quienes te llega de pronto una intuición, hay quienes te hablan a través de otras personas. A mí en lo personal, esas dos cosas antes mencionadas me pasan, pero en menor medida de la que les voy a comentar. Ujú. A mí me sucede mucho que Dios me habla en sueños. En sueños es increíble la cantidad de cosas que se me han revelado. No nada más cuando he estado perdido, sino cuando siento que ese es el camino y de repente llega un sueño y, ah, caray, no era por ahí. Yo desde pequeño, yo tenía, por ejemplo, la visión de jugar fútbol profesional. Yo me consideraba muy bueno, teniendo buena técnica. De hecho, mis amigos me decían que siempre me fuera a probar a las fuerzas básicas, que yo tenía como la gran chance. Pero a veces nosotros tenemos en mente un camino y Dios tiene cosas más grandes. Aunque al inicio tienes que pasar por sufrimiento. Sí. Porque llegó un momento en mi vida que pasando lo del catecismo y estas preguntas que me hacía, pues fui creciendo, le empecé a dar por el lado del fútbol. Y de pronto, cuando yo pensaba que ese era el camino, ¿sabes qué? Ya de aquí doy el salto, la parte profesional. Pues llegó una fractura, señor Julio. Me fracturo el codo, una fractura de luxación. Creo que se llama fractura Garland tipo 3. Ahí si luego la quieren buscar o la gente que lo ve ahí, los suscriptores, Ujú. van a ver ese tipo de fractura. Es complicada porque la articulación se te hace en varios pedazos. Es como si tuvieras fragmentos. Sí, sí, sí. Como astillado. Sí, se desgarró completamente, se rompió. Lo difícil es que si fuese un hueso, por ejemplo, de aquí, pues bueno, simplemente solda, pero el hueso es parejo. La bronca es que como era en la articulación, Sí, es más complicado porque aquí tú tienes un movimiento, sí, sí. tú tienes una función motriz aquí. Ujú. ¿Qué pasa? Que eso me limitó mucho, no digamos para volver a jugar, primero para poder mover el brazo. Y aquí empezamos con los milagros, porque el diagnóstico de los médicos era que yo más del 25% de la movilidad del brazo no iba a recuperar. Eso me cayó como un baldazo de agua fría, porque prácticamente yo, no sé si alcanza a ver en la imagen, pero iba a tener la mano así, como en L. Ujú. Imagínense una persona andar como en L, pues motriz, en la parte motriz y en la parte visual, y ahora de comunicación se iba a complicar mucho, porque yo hago muchos ademanes, yo muevo mucho las manos, Ajá. las utilizo mucho para dar mis mensajes. Y el diagnóstico de los médicos era ese, más del 25% no recupera usted. Mm. Lo primero que hice fue reclamarle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esto a mí? Cuando pensaba que ese era mi sueño, ¿por qué no nada más me rompes un hueso, sino me rompes parte del alma? Es increíble que llegué a pensar esa situación, Sí, sí. pero no me rendí. Y algo me dijo, a ver, todavía ni siquiera estás yendo a rehabilitación. No porque unos médicos te digan que más del 25% recuperas, no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza. Ujú. Empecé a ir a rehabilitación, sorprendentemente recuperé la movilidad de mi brazo, fuera de todo pronóstico. Dios tenía planes más grandes para mí. Aunque bueno, luego lo complicado era realmente regresar a jugar. Yo decía, bueno, ya recuperé la movilidad, ahora cómo va a estar el tema de regresar a jugar.
de regresar a lo que era mi sueño. Sí, sí. Ya se complicó un poco, ya no era lo mismo regresar a los entrenamientos. Yo creo que me pegó la parte mental también, como que en la parte mental decaí y no daba mi 100% desde la mentalidad. Ujú. Pero aún así yo sentía que mi vida iba a ser diferente. Yo veía a los estudiantes, a mis amigos, y yo siempre, señor Julio, desde que estaba en la prepa, desde que estaba chico, yo les decía, algo voy a hacer diferente. No sé qué sea, pero yo el mismo camino que toman todas las ovejas, yo me voy a mover por otro rumbo. No sé cuál sea, no lo sabía en ese momento, Ajá, sí, sí, sí. pero definitivamente algo dentro de mí me decía, te vas a mover por otro lado. Avanza el tiempo, pasa de lo de la prepa, y me empiezo a dar cuenta que Dios me dejó un don y le estoy eternamente agradecido, porque Él nos entrega dones. Sí, así es. Y cuando entro a la facultad, en aquel entonces, me di cuenta que yo tenía una habilidad para convencer a las personas, por mera inspiración. Es decir, yo en mis presentaciones, yo en mis clases, cada que me tocaba dar un discurso, siempre lo pasaba, siempre sobresalía. Eso se lo debo a Dios, 100%. Y como leemos en Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo Era Dios. era con Dios. Sí, Es impresionante cómo la palabra tiene mucho poder. sí, A partir de ahí viene la creación. exacto, exacto. Pero aún no comprendía que luego me iba a dedicar, como dice usted, a enseñarles el sendero a otras personas que quieren también mostrarse y comunicar parte de su historia, parte de quiénes son, cómo llegaron a conocer a Dios. Evidentemente el camino son altibajos, es como una montaña rusa de emociones siempre. Sí, Porque sí. una vez uno ya piensa que tiene las cosas logradas, luego la vida te tumba y otra vez vuelve a empezar. Después de eso que le cuento, eso fue en la facultad, ya estando en la facultad. Yo ya encontré un don, pero luego el mundo externo, pues sigues como tu vida normal, como te han enseñado con tus padres, con tus amigos, con la gente que te rodea, con el Ujú. entorno. Llego con avanzo de la facultad y se me da la chance después de empezar un negocio, que hablando luego nos va a llevar al emprendimiento que tenemos hoy en día. Ajá. En aquel entonces era el primer emprendimiento que yo tenía. Estoy hablando que 2019. Ok, Tiempo de pandemia, ¿ah? un poquito fue antes de pandemia. Hay gente, de hecho, que se dedica hoy actualmente a eso, que es el famoso multinivel. Bueno, el multinivel era un poco como esquema piramidal, ¿no? Sí. Y era acerca de suplementos deportivos. Ujú. Ahí, más que me fuera bien económicamente, que al inicio, yo creo que a los 3 meses me empezó a ir bien económicamente. Pero lo que me di cuenta es que yo reafirmé ese don de la palabra, porque yo tenía la capacidad de unificar a las personas, por más que ellos fueran más grandes que yo. Yo los convencía y se unían a mi equipo y hacía juntas. Por ahí debo tener algunas fotos. Hacía juntas presentaciones y las personas pues se convencían de esa idea y ellos empezaban también a distribuir el producto. Ya después llega la pandemia y órale, otra vez te pone a prueba Dios. Ujú. Cuando pensabas que ese era el camino, llega, te vuelve a tumbar. No, todavía no, hijo, todavía no es el camino, debes aprender muchas cosas. Porque yo veía mucho lo material en aquel entonces. Sí, sí, sí. Y yo creo que si en ese entonces me hubiese llegado el éxito financiero, hubiera sido un caos en mi vida. Porque yo no tenía disciplina, no tenía capacidad mental y no, aún faltaban muchas cosas que trabajar internamente. Sí. Llega la pandemia, se acaba, se acaba ese primer negocio. Dios me dijo, otra vez a través de un sueño, que yo tenía, es curioso porque yo soñé como trabajadores, como obreros. Y Ujú. dije, ¿qué significan? Al final del año me llegó una corazonada, una intuición, que me dice, empieza de cero. ¿Qué hice? Dije, este 2021
me voy a meter a trabajar de lo que sea, porque creo que necesito aprender el sudor, necesito aprender todo lo que viven esas personas que día a día se tienen que levantar temprano para ir y cumplir y llevar un plato de comida a la mesa de su familia, y que por las condiciones materiales, por el entorno, por lo que usted quiera, tienen vidas complicadas, Sí. muy complicadas. Ahí valoré todo eso. Cuando empieza 2021, que de hecho su tocayo, creo que esta entrevista me va a conocer mejor porque todas estas cosas, creo algunas cosas no le había platicado a él. Ya, ya paró las antenas. Pero sí, luego llega, es muy curioso que en 2021 yo entré a trabajar en una empresa que eran como de descongelados. Ahí llegaba el pollo, nosotros lo descongelábamos y lo metíamos en otra caja. Y ya de ahí se iban a vender. Ujú. Y ahí conocí personas muy nobles, muy humildes, que me enseñaron precisamente eso, lo del sudor, todo lo que conlleva tener responsabilidades. Pero luego también vi que hay mucho conformismo, que el reloj poco a poco iba avanzando y las personas pues hacen acciones mecanizadas todos los días. Sí. Y ahí me hacía un clic en mi cabeza y yo decía, no, no, yo no puedo pasar toda mi vida haciendo exactamente lo mismo todos los días, Mm. dando y regalando mi tiempo aquí. Si yo tengo la bendición de que tengo la libertad, gracias a Dios, en aquel momento le digo joven, más joven aún de lo que soy ahora, de que pues mis padres me brinden un techo, me brinden alimento, uno se enseña a agradecer Sí, las sí, cosas más simples, las agradecemos mm. cuando tienes esa empatía con personas que quizás no lo tienen. Ujú. Y es donde entra el amor de Dios, es donde entra el entender que cada uno de nosotros vive procesos diferentes y hay que siempre estarle agradecido al Señor por todas las bendiciones que nos brinda, por más mínimas que sean. Sí, 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 así es. Sí, muy, muy importante esa observación, ese, esa reflexión, porque hemos habido muchos que hemos sido bendecidos de muchas maneras y tristemente solo nos hemos enfocado en lo que decimos que queremos y no nos damos cuenta de lo tan bendecido que hemos sido y que estamos siendo. Y tenemos que concentrarlos, no conformismo tampoco, ¿verdad? Porque hay una gran diferencia entre el ser agradecidos y ser conformistas, que son dos cosas totalmente diferentes. Pero como usted lo había mencionado anteriormente, Dios sabe cuándo a usted lo va a prosperar, porque Dios sabe cuándo es que usted o nosotros podemos sostener ese tipo de bendición. Porque si es totalmente bendecido cuando nos da el berrinche, nos puede llevar a la perdición. Justamente. Así es. Por favor, continúe. Entonces, le comentaba, termina esa etapa yo pues agarré un poco de humildad necesaria para poder recibir la bendición. Luego de ahí me paso yo a otro trabajo, que es curioso porque ahí fabrican el vidrio, todo lo que es vidrio, ventanas, puertas. Sí, Digo, sí. acá en México se maneja mucho el aluminio. Ujú. Allá en Canadá, donde están ustedes, es más el PVC, pero acá en donde estamos nosotros es más aluminio, por temas de condiciones climáticas y Sí, demás. sí es. Yo cuando entré a trabajar ahí, primero decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Llegaba a mi cabeza, esto no es para mí, yo debo buscar otras cosas, hasta que se me acerca a mí el gerente y me dice, mira, la vida es como un videojuego. Todo en esta vida son habilidades. Entonces, tú imagínate tu estancia aquí en el trabajo como la oportunidad para aprender a hacer cosas. Ujú. Una vez instauró eso en mi mente, yo entendí que, bueno, ¿saben qué? Voy a empezar a desarrollar habilidades aquí, tal vez no nada más temas técnicos, no nada más temas técnicos como de logística, entender de procesos, sino también temas de comunicación, temas de liderazgo. Dije, ¿cómo yo, siendo ayudante, puedo ser capaz de liderar un equipo de trabajo?
¿Cómo puedo escalar y ganarme el respeto de ellos? Bueno, me di cuenta de algo curioso porque yo siempre analizaba a las personas. Me di cuenta que un líder impacta por sus acciones. Entonces, en el trabajo había muchos cuellos de botella. Yo lo primero que empecé a hacer es siendo empáticos con ellos. Es decir, que si ellos estaban cargando, yo me metiera también a cargar. Ujú, Si uno está batallando con el vidrio, voy y me meto también. Pero ahora, trabajar duro no es siempre trabajar eficiente. Y ahí es donde entra la inteligencia, ahí es donde entra la sabiduría, como el gran rey Salomón. Siempre hay que tener sabiduría. La manera de leer lo que está pasando a tu alrededor. ujú, ¿Qué fue lo que sucedió? Yo encontré una manera para hacer más eficientes los procesos. Ya desde ahí, fíjese cómo Dios nos pone a prueba para que las habilidades se vayan desarrollando. ujú. Empecé yo a hacer mi equipo de trabajo y todo lo que iba saliendo iba más medible, mucho más eficiente, más rápido y evidentemente le hacía ganar más a la empresa. A mí no me daba nada, pero la empresa pues estaban ganando más. Y ellos contentos con un elemento que había llegado como ayudante que les haya ayudado a generar todo ese nuevo ecosistema dentro de los procesos internos de la empresa. Pero luego ahí yo volví a caer en el conformismo un tiempo. ¿Por qué? Porque dije, bueno, aquí puedo estar como encargado de almacén, luego me van a subir a materiales, no sé, ya la mente empieza a volar. Hasta que un día me dice mi padre, eh, pues aprendemos bastantes cosas, como dicen también en proverbios, que solo los necios desprecian a su padre y a su madre. Ujú, Así que aprendemos de lo bueno y de lo malo de nuestros papás. Y un sí. día mi papá me dice, porque para esto ya había pasado año y medio y prácticamente me había conformado, yo decía, ya en esta empresa me voy a quedar toda la vida. Y un día, una noche, se acerca mi papá y me dice, a ver, hijo, ¿cuál es tu visión? Porque en 2019, cuando andábamos con lo del emprendimiento, Ujú, pues yo te veía muchas chances para que crecieras, tu comunicación, hicieras otras cosas. En esa empresa ahí te vas a quedar, porque si te quedas ahí solamente va a estar, pues sí, Sergio, el gran encargado de almacén, ujú, pero sigues trabajando para alguien, o más que eso, estás para otras cosas, otras áreas. No tengas miedo a iniciar de cero otras cosas. Y a veces la gente cae mucho en la comodidad, cae sí, mucho en, me siento bien en este entorno, me llevo bien ya con mis compañeros de trabajo, tengo mi sueldo estable, y aquí no me mueven. Y estoy en mi trabajo y no aprenden nada. Ya hacen exactamente lo mismo que hacen todos los días ujú, y no están mejorando su persona, no están viendo otras maneras de seguir creciendo tanto laboralmente como personal. Salen del trabajo y a las distracciones, porque así te han enseñado el sistema, así te ha enseñado la Matrix. Mi padre volvió a abrirme los ojos. Y ahora que, bueno, él me ve que estoy haciendo todo esto y yo le recalco. Inclusive a veces ya ni se acordaba de esa plática, pero le digo, papá, yo recuerdo mucho eso que me dijiste. Y así llegan los pensamientos de Dios, todo lo que nos pasa en nuestra vida. A ver, para Dios, por eso encontramos eso de que los tiempos de Dios son perfectos. sí, Los tiempos del Eterno son diferentes. Él, de repente llega a tu mente un pensamiento de hace 5 o 6 años, para Él es parte de la eternidad. ujú, Y nosotros lo deposita en nosotros porque el pasado es fundamental para entender nuestro presente y nuestro futuro. ujú, A veces buscamos respuestas en el presente o inclusive en cosas venideras cuando las respuestas ya están ahí. Solo hace falta recordar un poco. Hace falta el conectarte con Dios en esas noches y ahí ya sean sueños o de pronto en memorias es cuando te da respuesta. sí, Entonces mi padre me dice, ¿sabes qué? No te conformes, hijo. Ahí fue donde yo dije, creo que tiene razón. ¿Qué puedo hacer diferente? Me di cuenta. Dije, puedo escalar como vendedor. Fue lo primero que yo pensé. Voy a platicar con el equipo de trabajo de los vendedores que hay aquí. Voy a ver si tienen algún catálogo. Y yo les voy a comentar que si yo puedo ofrecer lo que venden aquí, ventanas, puertas, y si me dan una comisión. Pero luego entra un pecado capital que es la envidia. Todos los vendedores, señor Julio, ninguno me pasó nada. Ninguno. No me tomaban en serio.
Era como, este mocoso de almacén que va a andar vendiendo. Y te tratan de pisotear. Ya ni siquiera el dueño, porque el dueño se ha portado siempre a todo dar conmigo. De hecho, a ver si en una oportunidad luego lo vuelvo a contactar. Pero gran persona, César Mercado. Y el dueño siempre me decía, usted sigue por tu camino, no les hagas caso, tú sigues escalando. Entonces dije, bueno, si los vendedores me ponen el pie, no me quieren ver crecer, dije, ¿por qué no empiezo yo solo, fuera de la empresa? Lo que tengo que hacer, no conozco nada de costos, no conozco nada de mano de obra, cuánto se cobra, pero puedo investigar. Dije, a ver, yo estoy en almacén, yo tengo contacto de proveedores. Un día se acerca un proveedor de vidrio precisamente, y yo lo contacto, le digo, oye, ¿no podrás pasarme tu teléfono? A lo mejor después les hablo para hacerles pedidos por fuera. Ah, claro que sí, ya me pasó el contacto. Y empecé yo así, dentro de la empresa, a agarrar a los proveedores que había, sacar los contactos. Y dije, después esto me va a servir, lo voy a ocupar. Luego yo estaba en el estira y afloja, de que me salgo, no me salgo del trabajo, volvemos a lo mismo de la comodidad. Ya dentro como que no me valoraban. Yo siempre, ahí es donde aprendí la disciplina. Si llegaba, no sé, mi horario de entrar a las 7:30, 8:30, yo llegaba a 7:30, una hora antes. Si mi hora de comida era una hora, yo agarraba media hora. Es algo que no entienden los jóvenes ahorita. Los jóvenes ya quieren ganar todo de una, de lleno, y sin hacer nada en el trabajo prácticamente. Yo les diría y les recomendaría a todos los jóvenes que ven este podcast, es que en ese tipo de trabajos, y por más duros que sean, entrenen la mente. Siempre entrenen la mente, entrenen la disciplina, sean capaces de ponerse a prueba, sean capaces de soportar las críticas, de soportar todo lo que les dicen sus compañeros de trabajo y sean firmes también para que no los pisoteen, sean firmes para hablar con ellos con claridad, no con insultos, como nos enseña la palabra de Dios también. Sí, así es. Simplemente con templanza, con ecuanimidad, con tranquilidad. Y así se resuelven los problemas comunicando, simplemente. Es lo que yo les puedo recomendar a ellos. Pero volviendo al punto, yo estaba en esa estirilla floja. Hasta que un día, esa fue, yo creo que la gota que derramó el vaso. Porque ahí nosotros, señor Julio, teníamos que cargar, si ustedes ven ahí en Canadá, por ejemplo, los edificios grandes, Ajá. cada esos edificios se ve como un rectángulo de vidrio. Ese rectángulo se le conoce como módulos de vidrio. Esos módulos pesan alrededor de 200 kilos. Se cargan entre 4 personas regularmente. Un día en el trabajo éramos menos. Yo también por pegarle al macizo y querer cargar de más, dije, bueno, entre los dos lo cargamos. Éramos dos nada más. Íbamos directo, imagínese usted, hay como unos camiones tipo de carga que son como, está el camión y es una plataforma larga, larga la plataforma. Sí, sí, sí. Está aquí la cabina y está la plataforma del camión. Sí, sí, los he visto. Nosotros tenemos que apilar los módulos justamente en esa plataforma. Se debe hacer con montacargas, pero bueno, acá en México, la gran mexicanada, la mayoría de empresas no tiene los procesos necesarios para la seguridad. Y esa empresa pues no era la excepción. Ahí te tenían cargando los módulos en lugar de comprar un montacargas. Pues íbamos con el módulo, lo cargamos, hasta arriba lo llevábamos, y en una de esas, porque yo iba de espaldas, yo iba caminando de espaldas, iba así. Imagínense como si fuese una caja de un ataúd grande, pero pesando el doble. Yo lo llevaba así de espaldas y no me percaté que atrás estaba la plataforma. Entonces, ¿qué pasó? Que yo pego en la plataforma y me voy hacia atrás. Cuando me voy hacia atrás, todo el peso del módulo prácticamente iba a caer hacia mí. Y en el último momento, en el último instante, yo alcanzo a sacar fuerzas de no sé dónde, levanto el módulo y me giro. Donde me giro, ya cae el módulo en la plataforma y de milagro, no me morí. De milagro, no estaría ahorita ya con San Pedro platicando. Ya ahí fue algo que me dijo, no, ¿qué andas haciendo aquí en esta empresa? Se supone que ya eras de almacén y andas cargando también. Fue el punto de quiebre. Así que me decidí, precisamente un viernes tomo la decisión de renunciar. Le digo, ¿sabes qué? El viernes tomé la decisión y el lunes les aviso que ya renuncio aquí. Y llega la bendición, señor Julio, porque
El miércoles que me hacen mi despedida, el miércoles cierro mi primera venta. Ah, Y le hablo que la primera venta que tuve era prácticamente mi salario de una semana. Me llegó en un día. Y ahí fue donde me hizo boom en la cabeza. Y ahí era el asunto. dije, hay que darle, y ya Dios nos dice por aquí. Bueno. Que en ese entonces yo no me metía mucho a conocer a Dios. Es de decir, que en el camino espiritual, en ese entonces, a ver, yo sí creía que había algo, pero yo era más como tipo New Age, como estas corrientes que llegan actuales. Más el universo, más pídele al universo. Era lo que yo pensaba. No tanto, no conocía a Cristo en ese entonces. No conocía la labor de Jesús. Pero yo decía, bueno, le voy a dar por ahí. Y así estuve un tiempo, a pesar de mi corta edad. Me la aventé casi un año instalando por mi cuenta, sin tener taller propio, sin tener camioneta propia. Yo iba, y la gente, ¿dónde tiene el taller? Y yo, no, pues es mi casa, ¿no? Prácticamente, no, pues les decía, no, lo tengo aquí en tal ciudad, aquí mismo en Apodaca, que es una ciudad aquí de Monterrey, Nuevo León. Ah, muy bien. No, pues, ¿cuánto me va a salir el costo? No, pues le sale tanto. Ah, bueno. Me acuerdo que mi papá me acompañaba, me digo, acompáñame, papá. Nada más, no te bajes tú del carro, tú quédate allí. ¿Por qué? Porque ya hacía labor de venta. Entonces la gente me decía, ah, ¿con quién estaba hablando? Le digo, ah, no, es que él es mi papá, pero él me manda a medir. Y no, el negocio era mío. Pero mi papá ahí siempre me ha apoyado. Entonces él estaba, simplemente se quedaba en el carro como para tener esa autoridad, ¿no? Que, viene con alguien más grande. En aquel entonces todavía no tenía vello facial, no tenía ni bigote ni barba, entonces me veía todavía más joven. De hecho, esa fue la razón por la que me empecé a dejar el bigote y la barba precisamente, para aparentar más edad y que los clientes me tomaran más en serio. Entonces me empieza a ir bien, señor Julio, me empieza a ir bien, pero luego la mente te empieza a volar. Yo decía, ya voy a tener carros, casa, voy a poner mi local, y no tenía algo que tengo hoy, la disciplina. No, aún no entendía, porque tenía la disciplina cuando trabajaba para alguien, pero es diferente tener disciplina cuando trabajas para ti mismo, porque ahí no tienes un jefe que te diga, llega a tales horas. ¿Qué leemos en Proverbios también? Sé como la hormiga, es disciplinada, no necesita mayordomo ni jefe. No, cierto. Ese versículo que tiene poco que lo leí, dije, este es precisamente para los emprendedores. Sí, Ahí eres tú. Y si no tienes la cabeza bien preparada, no tienes el espíritu, no estás conectado con Dios, no entiendes el peso del propósito divino precisamente, careces de disciplina, careces de acción, careces de mentalidad y los miedos te consumen. A final de cuentas, los miedos te consumen. ¿Qué pasó? Que este negocio empezaron a pasar situaciones, de repente se quebraban vidrios, digo, son cosas normales que pasan. Llega un punto en el que la persona que me instalaba a mí, señor Julio, se enferma. Él era muy bueno instalando, un aluminero, vidriero aluminero. Yo lo que hacía era, porque yo no sé instalar, yo medio le muevo, pero yo lo mío es vender. Yo conectaba cliente con proveedor, que son los que me instalan, y yo soy el intermediario. Le cobro al cliente, saco mi ganancia y ya le doy la parte al que me instalador. instaló, al instalador, que es lo que hace un emprendedor, ¿no? Saber conectar, saber tener esa labor. Entonces se enferma y yo tengo que conseguir otra persona. Y en ese que consigo otra persona, llego con un instalador que desde que llegué me dio mala espina. No sé por qué, confié en él de más. Confié de más y bueno, le solté en ese entonces anticipos para los trabajos. Me llegaron 3 clientes y eran 3 trabajos muy grandes. Era más grande de lo que yo venía haciendo. Yo venía haciendo puertas, ventanas chiquitas y de repente me llegó un proyecto de un domo. Un domo iba a ser como una superficie de puro vidrio y la gente iba a caminar encima de ese vidrio. Iba a ser para una residencia, para una casa de lujo. Sí, sí. Pero yo ya me estaba brincando proyectos más grandes. Yo aún no le metía acero, por ejemplo. Yo trabajaba el aluminio, pero ahí ya iba a requerir meter otro material que yo no trabajaba. Pero yo dije, si soy capaz de agarrar el acero, el aluminio, no, ya de ahí yo crezco en otros rumbos y bueno.
la misma mente. Pues ándale, señor Julio, que yo cometo el error de confiar en esa persona. Me hizo 2 trabajos buenos y después él, pues, abusó de la confianza, la verdad. Me dijo, mándame tanto para los anticipos, yo consigo el vidrio, yo consigo todo. Bueno, no, pues me robó, Se se desapareció. quedó con la lana, se desapareció. Y primero me daba como que largas y largas, ya te instaló tal día, y yo, bueno, ok, pero seguro. Y yo empecé a detectar las mentiras, porque los mismos clientes me decían, por ejemplo, no, es que ya llegué, y el cliente, no, aquí no hay nadie. Ya después se desaparecía 1 hora y me decía, no, es que me salió un compromiso que mi hijo se enfermó. Fíjese cómo llega tanto la mente de esas personas y con tal de sacarte algo, mienten y mienten y mienten. Yo dije, no, pues está bien cañón con este hombre. Y yo todavía tenía esperanza que fuera a instalar, yo todavía tenía esperanza de que me cumpliera. Pero en ese lapso de esperanza yo tenía 3 clientes que me estaban presionando, que ya me habían pagado, dado anticipo, y yo ya no tenía el dinero del anticipo. Todo ese estrés fue un cúmulo hacia mi persona. Todo eso fue empezando 2024. Y siempre catalogo esta etapa en mi vida como la etapa en la que mentalmente peor estuve. Ahí descendí a las catacumbas, descendí al inframundo porque todo el mundo se me vino encima. Toda la presión a mi corta edad de los clientes, de los 3 clientes, fueron de 3 tipos. ¿Qué edad Uno se tenía ahí? esforzó a todo dar conmigo. Sí, dígame, dígame. ¿Qué edad tenía ahí entonces? Pues fue en 2024, hace 2 años, no tiene mucho. Ok. Estamos hablando que ahorita tengo 24. Oh, no, hombre, sí. Yo pensaba que usted era mayor que eso, ¿no? Pero sí, sí está bien jovencito. Sí, sí, sí. ¿Qué edad cuando yo llegué a Canadá? ¿Dónde? Usted está de la edad de cuando yo llegué a Canadá, digo. Quiero aparento más edad, ¿no? No, no, pero sí, no. Qué bueno. Continúe, continúe, por favor, porque es muy importante su historia. Em, Dice que el sabio aprende de en piel ajena. No sé en qué parte de qué libro dice eso, pero lo dice. El sabio aprende en piel ajena. No sé si es algún proverbio de Salomón parafraseado, pero tiene mucha verdad. Entonces, continuamos escuchando cómo es que ha ido aprendiendo Sergio a su temprana edad, porque estamos hablando de, ¿qué? 20, 22 años. Sí, 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 sí. Penita, no, realmente lo que ocurre aquí es lo típico en nuestra triste cultura. Bueno, no sé cómo sean las otras culturas, ¿verdad? Que al chavito solo se le da rienda y lamentablemente el aprovechado, tarde o temprano, se va a aprovechar. Pero Sí me gracias parece. a Dios que Sergio está aprendiendo y aprende cada vez y no se ha sentado a llorar, sino se ha sentado a analizar y a revisar, a hacer ¿cómo se dice? Hacer el inventario de cómo están las cosas, cómo estuvieron y cómo mejorarlas. Pues muchas gracias, señor Julio. Habría que buscar ese versículo, está increíble. Sí, sí, lo voy Acabando el a... podcast lo buscamos. Sí. Bueno, si le decimos a la inteligencia artificial, eso a mí me gusta usar la inteligencia artificial de eso que dice el sabio aprende en piel ajena o algo por ahí más o menos. Ahorita nuestro equipo se está encargando de buscar ese dato. Que lo busque el equipo. Sí, 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 sí. Sí, en producción está trabajando ahorita. Proverbios 21:11. Proverbios 21:11. Proverbios 21:11, muy bien. El Sí. sabio prende en piel ajena. Es increíble. Así es, así es. Me gustaría conversar también con usted acerca del enfoque que usted le da a la fuerza de la familia. Es tan importante en nuestra sociedad, en la familia es tan clave en el propósito divino desde el inicio de la creación. Y lo que ha surgido
que le han dado nombres, Matrix, no sé qué más cosas, conspiraciones y todo eso, que son luchas espirituales, batallas espirituales que se han levantado precisamente para interrumpir ese plan divino desde los inicios de la creación, separando a la familia en cualquier parte del mundo. Empiezan, bueno, antes haciendo un hincapié en eso, y ahorita seguimos. Eso de lo de fragmentar la familia sí es importante comentarlo porque todo se ha moldeado para que cada vez menos personas se casen, menos personas formen esos vínculos amorosos en casa. Y algo que siempre le voy a agradecer al Creador y y a Jesús como guía, como fuente, es que en mi familia, señor Julio, siempre hemos estado bien unidos, siempre, siempre. Y esa fuerza, en cada vez que uno flaquea, uno llega y lo ayuda. Tanto mis generaciones, hablo de mis padres como mis abuelos también. Mi abuela ha sido parte fundamental en mi transformación siempre. Hoy tengo la fortuna de aún contar con una de ellas. La otra ya falleció el año pasado, pero aún tengo la fortuna de contar con una de ellas y ella siempre está en mi proceso y siempre me dice que Dios me dejó ese don, que yo le siga por ahí, que ese es el camino. Pero bueno, regresando a lo de la historia, me quedé cuando nos aprovecharon. Y ahí viene otro sueño, señor Julio. Viene otro sueño. En el sueño, yo ahí estaba dudando. Yo decía, a ver, ¿este hombre sí me habrá robado o no me habrá robado? ¿Tiene el material o no tiene el material? Para esto no me mandaba fotos. Mi pana hubiera dicho, es más, se me hace que está diciendo, ay, pana, pues es obvio que ya te robó, ¿no? Pues bueno, yo todo muy noble y yo todavía como que le creía, yo ahí dudaba, no, a lo mejor sí tiene el material, pero no, realmente no, pues se hizo de agua el dinero. Y yo en un sueño, que me voy a dormir, y justamente en mi sueño, empiezo a ver a esa persona, la veo y me dice, ¿sabes qué, Casillas? Te voy a ser honesto. Y viéndome, te voy a ser honesto. Sí me robé el dinero. Me robé el dinero del anticipo del domo, el dinero del barandal, el dinero de la ventana. Me decía en mi cara que me había robado. Eso pasó en el sueño, ¿eh? Entonces, justo yo me despierto agitado, asustado, y cuando me despierto está sonando mi celular. ¿Quién era el de la llamada? Esa persona, el instalador. Yo dije, no. Dije, ¿qué otra señal quiero? Aquí me están diciendo que este hombre hizo de agua el dinero. Todavía recuerdo cómo, ay, es que la sensación que yo tenía, prácticamente el cuerpo flaquea, no te dan ganas ni de comer, te despiertas con un estrés. Yo me despertaba vomitando, todos los días vomitando, mi salud empeoró muchísimo. Si de por sí soy delgado, en aquel entonces adelgacé todavía más. Diga usted que usted estaba joven. Diga usted que estaba joven. Un infarto le hubiera dado si hubiera tenido mi edad. Entonces, que Dios me puso en mi camino esos dos ángeles, me ayudaron para salir adelante de eso. ¿Sabes qué te instalamos nosotros? Bueno, y ya me quité de ese peso de la preocupación y yo regresé a mi rutina, que era de levantarme, pues ir a trabajar, ir a entrenar, alimentarme bien, y era algo que yo ya había perdido. Entonces le comento, yo era más feliz, por ejemplo, en mi primer trabajo, bueno, en el trabajo donde estaba como ayudante en almacén, porque a pesar de que yo ganaba poco, yo tenía mi rutina. Yo entrenaba, me alimentaba saludablemente, no me sobraba el dinero para nada, pero por lo menos dormía tranquilo. Cuando uno brinca al negocio, aunque ganes más, si tu cabeza no está preparada, uy, véngase toda la preocupación. Tienes que ser, por eso no cualquiera es emprendedor. Hay que reconocer que tienes que sobrepasar todo eso. Entonces, en aquel entonces yo extrañaba mi día a día anterior, en mi trabajo anterior. Entonces regreso al trabajo y fue como que otra vez estabilidad. Le hablo de apenas el 2024 mediados. Pero una vez ya tengo yo estabilidad, yo ya tenía una chispa dentro de mí y esa chispa no la iba a dejar morir. Uh -huh, uh -huh.
A mediados de 2024 tengo otro sueño más. La gente va a decir, bueno, ¿este es el soñador o qué? Así me habla Dios. Vamos a cambiar a José mejor, ya no Sergio. Se va a llamar José y ya no Sergio. ¿Mande? Se va a llamar José y ya no se va a llamar Sergio. El soñador. José el soñador. Sí, prácticamente. Ajá. Entonces, llega a mí otro sueño. ¿Qué es Ajá. en este sueño? Que yo hago precisamente fue como en verano, sí, fue en verano 2024. Yo me voy con mis amigos, rentamos una quinta. Entonces nos vamos a una quinta con la naturaleza, olvidarnos de todo un tiempo, un rato. Uh-huh. Cuando me voy a dormir, en el sueño, me visualizo instruyendo. Y me visualizo haciendo contenido, hablado a cámara. Uh-huh. Cuando me despierto, lo primero que les digo a mis amigos es, tengo que hacer contenido. Todos, caray, ¿de qué o qué? No sé, no sé, pero tengo que hacer contenido. ¿Cómo? Digo, me llegó esa intuición. Y van a ver, yo estoy seguro que me voy a poner a hablar a una cámara. No sé ni de qué lo voy a hacer, no sé ni cuándo, pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y me acuerdo que ellos me dijeron, bueno, pues tenemos desde la infancia conociéndote, lo que sea que hagas, te va a ir bien. Te va a ir bien porque sabemos por lo que has pasado y pues dale. Pero bueno, fue como que ese apoyo, ¿no? Quién sabe, tal vez decían, o lo veían muy lejano. Bueno, quién sabe si después se ponga a hacer video. Pasa 2024 y luego algo muy curioso. Eso fue ya en octubre, noviembre de ese mismo año 2024. Veo a mi hermanita que está, bueno, yo tengo dos hermanos, ambos menores, una hermana y un hermano. Yo a mi hermanita le llevo 10 años, a mi hermano le llevo 3. Y un día, por la mañana, estaba mi hermanita sentada en su sofá, scrolleando TikTok, scrolleando. Yo ya tenía en la idea en la cabeza, ¿sabes qué? Ponte a hacer videos. Yo ya tenía en mi mindset ponerme a grabar, pero aún no llegaba, no conocía sobre la fe todavía. Me iba a poner a hacer videos de los libros que estaba leyendo. Veo a mi hermanita así, scrolleando y digo, no, ya basta de tanta distracción, necesitamos a alguien que instruya a los jóvenes, están tan perdidos, les matan su creatividad, solamente es un mal hábito, es un vicio dañino que tienen al no poder soltar el celular. Y dije, basta ya. Esa visión, esa picardía que llegó a mi ser por ver a mi hermana ahí, hizo que me saliera al parque y grabara mi primera reflexión. Y algo que yo tenía en claro siempre desde que iniciaba a hacer contenido es que iba a aplicar la constancia y es que me lo iba a tomar en serio. Yo dije, si me voy a poner a hacer videos es estar dispuesto a soportar críticas, estar dispuesto a que la gente se burle, estar dispuesto a no tener vistas al inicio, todo eso va a ser un proceso. Pero si yo todos los días hago lo que está bajo mi control, si todos los días subo un video diario, yo me propuse, todos los días voy a subir un TikTok diario. Antes de lo del Instagram, al principio era TikTok. Yo TikTok uno diario, eso sí depende de mí. No sé de qué, agarro el libro que estaba leyendo en aquel entonces, uno de John C. Maxwell, precisamente de liderazgo. De esto me agarro a hacer reflexiones. Y así inicié, señor Julio, mi carrera como ahora creador de contenido, todos los días, sin fallar. 2, 3 vistas, ni modo. Y le seguía, y le seguía. Empezaban a llegar las críticas. Lo más sorprendente es que las primeras críticas eran de los amigos que me decían que me iba a ir muy bien. Las primeras críticas precisamente eran de mis amigos cercanos, inclusive de mi familia. Mi familia era como que este loco que anda haciendo videos, ya ponte a hacer algo de provecho, pero mi mente ya estaba preparada. ¿Por qué? Porque si yo había soportado la presión de no poder regresarle dinero a alguien que está inclusive en tela de duda tu libertad, porque yo no sabía si me iban a demandar, y bueno, yo estaba joven y digo, lo sigo estando, pero mi cabeza me decía, ¿qué pasa si te meten a la cárcel? No, no. Si mi mente fue capaz de pasar todo ese infierno, dije, ¿qué me voy a preocupar porque me anden criticando si están detrás de una pantalla? O sea, eso en mi realidad, dije, no, pues no me va a mover de mi centro.
Y precisamente esa habilidad de ser resiliente es lo que me ha permitido ahorita ya empezar a tener visibilidad y a ser guía para muchas personas. Pero en ese momento tienes que estar dispuesto a pasar por todo eso. Tienes que estar dispuesto a soportar todo ese vendaval. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo volví a caer en la comodidad. Digo, haciendo contenido y hacía contenido, pero no llegaba a la fe. Yo empecé hablando sobre estoicismo, sobre la filosofía estoica, que es un gran punto de partida para controlar tus emociones, saber nunca perder el centro, ser ecuánime. Hay buenas enseñanzas. Pero realmente cuando doy un boom, tanto en mi contenido como en las redes sociales, como en general, tanto lo que hablaba como en views, en vistas, fue cuando hice un cambio interno completamente. ¿A qué voy con esto? Que después de que yo ya tenía estabilidad, yo dije, todavía puedo dar más de mí. Tengo mi trabajo y estoy haciendo mi contenido, pero aún puedo dar más de mí. Necesito restringirme de salidas, cambiar mi entorno y empezar una transformación de disciplina en cuanto a lo físico. Ahora sí, ponerme la meta, levantarme todos los días a la misma hora, fue lo que dije, ¿sabes qué? 5 de la mañana. Y lo más importante, que fue lo que le dio un giro a mi vida, le dije a mi mamá, oye, mamá, yo siempre he criticado la Biblia, porque yo le comento, yo era muy agnóstico, sabía que existía Dios, pero tiraba más al agnosticismo, hablando al agnosticismo que se conoce actualmente, ¿no? Como Ujú, el tener a ese como Dios superior, pero no tanto el enfocarte a la Biblia como guía. ujú, Le digo a mi mamá, bueno, no sé por qué, ama, otra vez, ¿quién puso en mi mente esos pensamientos? ujú, Mi contenido ya estaba estancado. Yo le digo, me sentía así en stand-by. ujú. Tengo que dar un salto, un brinco. Le digo a mi mamá, voy a empezar a leer la palabra, a leer la Biblia. No sé por qué, llegó a mi mente. Préstame por favor la Biblia que tengas ahí, guardada, arrumbada, empolvada. Y me prestó una Biblia chiquitita que todavía la tengo aquí conmigo, subrayada, porque con esa empecé. Ajá. Y el primer día que me lanzo a leer la palabra, justamente temprano, a las 5 de la mañana, llega a mi mente un pasaje que yo critiqué en su momento estando en la facultad. En ese momento, ¿qué pasaje es? ¿Qué pasaje fue? Mateo. En Mateo leemos que cuando alguien te golpea una mejilla, tú le pones la otra. Ujú. En aquel entonces en la facultad yo critiqué ese versículo. Dije, no, ¿cómo vas a poner la otra mejilla? Regrésale el golpe, merece ser igual de rudo que la otra persona. El que friega primero es el que gana. Todo eso llegó a mi mente en aquel entonces cuando estaba en la facultad. Ajá. Luego, cuando empiezo a leer la palabra, llega a mi mente ese pensamiento, ese recuerdo más bien. Una vez llega a mi mente ese recuerdo, le doy vuelta a la Biblia y aparece ese pasaje en Mateo. ¿Cómo se explica eso? Solamente gloria al Creador. Sí. Es increíble el poder. Es increíble que dentro de la palabra es una guía para que se abran muchas puertas en tu vida. Que la palabra es viva, es vida. Es vida eterna. Es increíble lo que me transformó. Y yo dije, a ver, espérame, aquí hay algo. Me acuerdo que hasta solté la Biblia y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dije, es aquí, Sergio. Dale. Empecé todos los días. Y la gente lo empezó a notar. Probablemente los que están seguidores míos de cuando yo tenía 300 seguidores, los que están conmigo desde que inicié, se darán cuenta que yo hacía puros videos de filosofía y de repente, de un día para otro, empecé a hablar de la fe. Y empecé con mis historias y luego ya en mis videos. De pronto hablando sobre, Es el cambio del estoicismo a cristianismo. en un abrir y cerrar de ojos, prácticamente. De la noche a la mañana, así me lo aventé. Y Ajá. la gente decía, ¿por qué? ¿Por qué ahora me hablas de esto?
Pues bueno, es que fue parte de una transformación completa, interna mía. Y yo no había visto tantos cambios, sobre todo la parte espiritual, que era lo que me faltaba, y ahí fue donde me dio una fuerza tremenda. Yo siempre, por ejemplo, he sido bueno hablando a cámara, siempre lo he mencionado, que es el don que Dios me dio, el don de la palabra. Pero realmente cuando vi ese cambio en mi comunicación increíble, fue cuando me conecté con Dios. Porque yo le hablo que mis videos, yo los hacía haciendo cortes. Es decir, yo grababa la cámara, un guioncito, hacía corte. Grababa la cámara otro guioncito, hacía corte. ¿Qué sucedió cuando me conecté con Dios? Yo tenía una estructura, prendía la cámara, comenzaba a grabar y no hago cortes ahora. Los hago todos seguidos mis videos. ¿Por qué? Porque es estar conectado con ese propósito que Dios te da. Es estar conectado con la palabra. Solamente soy un siervo de lo que el Señor quiere entregar. Es lo que siempre digo y no me cansaré de repetir jamás. Por eso ahí, justamente luego, en esas épocas, llega una corazonada de que yo me meta a unas mentorías. ¿Para qué? Dije, necesito transformar mi contenido, necesito que llegue a más personas. Yo tengo mucho talento y no es posible que todavía no tenga vistas. Yo ya llevaba más de 200 videos y ninguno pegaba. Y esa es la resiliencia, pero sin fallar todos los días, un video, un video, un video. Llego a las mentorías y conozco a su tocayo. Ahí conozco al que hoy es mi socio, a Julio Pichardo. Y ahí es importante, cabe recalcar, que existen dos ojos en las personas. Que voy con los dos ojos, no de que, pues sí, tenemos dos ojos, no. Es decir, dos pares de ojos. Hay un par de ojos que son los ojos ciegos. Los ojos ciegos es gente que solo ve lo superficial, es decir, solamente ve un numerito en Instagram, solamente ve el coche que conduces, solamente ve la ropa que vistes, y existen los ojos del alma. Los ojos del alma son capaces de detectar potencial en las personas, son capaces de detectar que esas personas están en un propósito mayor, que esas personas, aunque su apariencia aún diga lo contrario, hay algo que los ojos del alma detectan. Esos ojos del alma, su tocayo Julio, y usted también los tiene, porque son hombres de fe, lo supieran detectar. Y me dijo su tocayo, le digo, yo tenía 300 seguidores, me acuerdo que hice un video en TikTok y me mandó un mensaje, me dijo, oye, pues sí traes en el morral, me dice, como decimos acá en México, sí traes con queso en el morral. Dice, ¿cómo aprendiste a hablar así? Eres muy bueno comunicando. Y ya de ahí, él me ha apoyado bastante porque dijo, oye, pana, tú si explotas lo de la comunicación, la rompes allá afuera, vas a llegar a más gente. Y con las mentorías, transformé mi contenido hablando de la fe y ahora unificado con el tema de los negocios de marca personal y que las personas también encuentren la bendición de Dios a través de estos valores. ¡Pum! De repente, ¡pum! Las redes explotaron. Y yo pasé de 300 a, parece que ahorita ya estamos casi en los 16,000, en cuestión de unos meses. Pero más que el número, como lo ven los ojos comunes, los ojos ciegos, más que el número, la transformación interna, señor Julio. Porque yo siempre he dicho que las redes sociales simplemente es un reflejo del cambio interno del ser. Y precisamente en ese cambio interno del ser, las personas detrás de esa pantalla que me ven, es lo que ellos agarran, conectan conmigo por eso, porque soy auténtico, soy simplemente yo. Soy este chico joven que siempre, pues en su vida ha tenido dificultades y Dios lo pone a prueba cada día, pero que siempre ha sabido que su labor está en entregar su palabra, en platicar, en comunicar, en emanar, en transmitir, en provocar el cambio en las personas. Claro, Y claro. eso se siente, eso se siente. Y contra eso no hay poder más grande que la voluntad divina, la voluntad de Dios. No. Y ahora me doy cuenta que ahora precisamente viene la parte enfocada a la mentoría, de exteriorizar lo que ustedes
han ido aprendiendo a compartirlo, a proporcionarlo a todo aquel que tiene el interés también de transmitir el mensaje, transmitir ese mensaje, comunicar ese mensaje que se quiere, que se ha querido o lo que han venido ustedes transmitiendo, comunicando. Y precisamente a esos es que se dedica esta nueva plataforma, es una plataforma, ¿verdad? Sí, así es, la comunidad en School. ¿Se llama la comunidad? Bueno, la comunidad se llama el Código del Creador. Código del Creador. Y la plataforma es School. School, es correcto. Ajá. Ahí ya nosotros pues entregamos más que una formación en general, porque dentro, y hoy estamos trabajando arduamente día a día para meter todo nuestro conocimiento ahí. Lo valioso de esto es que se genere una comunidad, un grupo de personas que quieran tanto transformar su marca personal como cambiar su interior, aprender a comunicar y aprender a rendir cuentas al mundo, porque este mundo no premia a los invisibles, este mundo premia, Dios premia a aquellos que se atreven, a pesar de que sean criticados, se atreven a entregar mensajes, porque hay una línea invisible que no vemos. Me gusta mucho contar esa analogía también. Sí. Existe una red invisible, divina, que no podemos ver. Tú cuando vas por la calle y una persona te pide dinero, tú tienes dos opciones, o le entregas o no le entregas. Tú podrás pensar que es una acción tuya meramente, pero no estás viendo que hay una red de consecuencias a raíz de una acción. Porque si esa persona, tú llegas, le entregas 50 pesos, como me pasó hace un tiempo, que yo iba de camino al metro, y subiendo las escaleras, veo una mujer que me dice, oye, es que necesito dinero, pero yo ya iba hacia arriba las escaleras, y son de estas escaleras eléctricas. Entonces, cuando voy hacia arriba, volteo abajo, la volteo a ver y digo, me regreso o no me regreso. Yo tenía dos opciones. Algo me dijo, regresa. Voy bajo, y digo, ¿en qué le puedo ayudar, señora? Me dice, ay, joven, es que necesito para la tarjeta del metro. Así me dijo. Nada más que necesito ir al Oxxo para recargar. Digo, bueno, ¿sabe qué? Yo abrí mi cartera y me quedaban 50 pesos. Le entrego los 50 pesos, no me sobran, pero creo que le servirán mejor a usted. No, muchas gracias. Luego ya veo que se mete al Oxxo y realmente compró comida. Realmente no había comido la señora, pero le daba vergüenza decir que era para comer. Sí, sí. Yo ya estaba arriba, pero podía ver, ya estaba yo en el metro, pero podía ver en donde estaba la tienda de conveniencia. Y la veo que sale con comida y digo, ok, que necesitaba alimento. Entonces es una red invisible. Ya con tu acción le hiciste cambiar a ella. Ahora luego ella, si llega con sus hijos, no sé, tuviera familia o no tuviera familia, pues ya al llegar con algo para la mesa, para que ellos coman, ahora ya no repercutiste nada más en ella, sino también en los hijos. Sí. Y ahora en el pensamiento de los hijos. Imagínate si no haces esta obra de la tzedaká, de la caridad, si no haces esta obra, probablemente llegue enojada a su casa, no sé, pero haces un círculo y un cúmulo de consecuencias a raíz de una acción tuya. Sí. Muchas veces las personas no entendemos eso. Solamente somos egoístas. Pensamos que las decisiones solamente nos afectan a nosotros, cuando realmente le afecta a todo el mundo, aunque no lo veamos. Sí. Pero todas tus acciones afectan, aunque sea en menor medida, a otras personas. Generas un impacto en otras personas. Un buenos días, un saludo cordial, el ayudar a alguien a pasar, a cruzar la calle, todo eso debemos de practicarlo día a día, porque eso Dios lo ve y eso es lo que uno entiende para que Él nos siga abriendo las puertas y siga dándonos las bendiciones precisamente. Realmente eso es lo que ocurre. Yo he aprendido a mis años y lo he visto palpablemente que Dios nos bendice, nos ha bendecido y por esa misma razón nosotros tenemos que bendecir a otros. Funciona de la forma diferente a como la gente está acostumbrada, que dice, voy a bendecir para que Dios me bendiga. No, ya te bendijeron.
Y si no te han bendecido es porque tu corazón está hecho de piedra, tiene que ir cambiando. Cuando ya recibiste la bendición, es precisamente, solo estás siendo administrador. Tienes que compartir de la bendición. Es bíblico. Dice una parte de la Biblia, el que trabaja, dice, el que robaba, no robe más, al que está en necesidad. Increíble. ¿Sí? Así funciona. Así es esa, ¿cómo le decía a usted, esa línea espiritual? Sí, es como una línea invisible. Una línea invisible. Sí, es una línea invisible que hace un tiempito yo estaba hablando acerca de una ley que está creada, que no se puede ver. Que cuando nosotros funcionamos y nos guiamos en base a no pensar solo en nosotros, muchas cosas regresan como bien para poder nosotros bendecir a otros. Así es como funciona esto. Es Y impresionante. entonces, volviendo a lo de sus mentorías, vamos a estar hablando más acerca de las mentorías, cómo funciona eso para que la gente que quiera hacer contenido, quieran transmitir mensaje, contar su testimonio y día a día estar conectado con el prójimo que también está en necesidad, porque las redes sociales funcionan muy bien sabiéndolas administrar como debe de ser. Claro. Justamente ahí es donde entramos nosotros. Exacto, exacto. Pues entonces ustedes, los mentores, los creadores de esta plataforma, precisamente están haciendo eso en la plataforma de School para que la gente se suscriba y vamos a estar poniendo más información acerca de cómo funciona esas suscripciones y las mentorías también que ustedes dan en ciertos días de la semana. Hay unos de 1 a 1 y hay de grupo también, me parece, ¿verdad? Igual, ¿puedo comentar algo acerca de eso? Sí, por favor. Hay un concepto bien importante que usted acaba de mencionar, la palabra mentor. Justo en este camino también, en un momento en mi vida, llegó a mi mente esa palabra, en ser mentor. Tú puedes crecer por tu cuenta, siempre en la vida, a través de los aprendizajes, como conté en mi historia. Pero realmente alguien que te ayude a entender todo eso, que te ayude a comprender todos esos altibajos y que ahora te dé esa guía para que llegues al siguiente nivel, es un mentor. Lo mismo pasó en las mentorías, porque cuando entra a las mentorías, pues uno aprende de temas técnicos. A ver cómo funciona el algoritmo, que si las personas, como no te conocen, no se detienen a ver tu video, pero tienes que impactarlos de otra manera. Volvemos a lo de los ojos, a los ojos ciegos y a los ojos del alma. Tienes que comprender que el 99% de las personas tienen los ojos ciegos nada más. Entonces, para poder llegar con todo tu mensaje, tienes que hacer otra estrategia. Todo eso lo fuimos moldeando tanto Pichardo como yo, y es lo que pusimos precisamente en la formación. Porque la formación es, no nada más que la gente entienda, a ver, sí, me quiero hacer viral, ok, pero ¿para qué quieres hacerte viral? ¿Por qué quieres hacerte viral? ¿Qué quieres transmitir? ¿Hacia dónde quieres llevar? Trabajar todo el software mental, todas las limitaciones, porque es lo que ahora los alumnos están aprendiendo. Dicen, es increíble. Tenemos ahí ya casos de éxito en estas semanas. ¿Sabes qué? Como Matías, me ayudaron a regresar a mi rutina, me ayudaron a la disciplina, ahora ya estoy creando contenido. Mario, por ejemplo, también está ya haciendo su contenido y tiene sus primeros resultados con vistas de más de 10,000 vistas. Y él lo logró yo creo que 10 videos, no, lo que nosotros logramos, o al menos yo en 200, creo que también ahí Pichardo se aventó varios videos antes de que le pagara uno. Entonces, volvemos al tema del mentor. El mentor te ayuda a llegar del punto A al punto B en muchísimo menor tiempo que lo harías tú solo. Si yo ya aprendí a cómo llegar y pegar un video, no sé, yo me tardé 300, 200 videos en aprenderlo, pero si yo te enseño a hacerlo a ti en 10, en 20, ya eso es parte, es cumplir con esa misión. Si ya me enseñó la vida con sus golpes, de que la mentalidad siempre tiene que estar dura, sólida. Si me tardé 3 años
aprenderlo, en estructurarlo, pues yo te lo enseño en un mes. Y ahora ya depende de ti el realmente aplicarlo, el aprenderlo, pero 100% que todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo y lo que seguimos aprendiendo, lo estructuramos y viene dentro de la comunidad. Y yo creo que lo más valioso, más que la gente entienda y aprenda a viralizarse, a mejorar su marca personal, a transmitir y emanar la comunicación de un líder bíblico, todo eso, más allá de eso, la comunidad que se genera dentro. Porque volvemos a lo de la línea invisible. Ahí dentro hay personas con los mismos intereses o intereses similares que esta gente que quiere iniciar en ese camino. Sí. ¿Qué pasa? Que de ahí de pronto salen ideas, como con Pichardo y conmigo, y de pronto sale un negocio de ahí, de pronto una relación, de pronto una amistad, no sé. Eso es lo más valioso de una comunidad, de congregar a todos los que somos hijos de Dios y a congregarse con sus propósitos, porque el crecimiento es impresionante, es increíble. Así es. Así es. Así que pues hacerle la invitación a la gente, ya saben dónde están las redes, tanto mías como de Pichardo, y ahí tenemos el enlace, y el enlace los manda, el enlace fijado en el Instagram, los manda al video explicativo de todo lo que viene dentro de la comunidad del código del creador, que precisamente por algo también le pusimos el código. Hay que decodificar lo que el creador nos vino a enseñar. Hay que decodificar todo nuestro propósito. Por eso funcionamos como computadoras que tienen que leer ese código binario. Funcionamos como una computadora divina que trata de procesar todas las leyes universales que Dios instauró en esta realidad, la realidad física y la realidad espiritual. Todo eso es lo que enseñamos dentro.